linfocitos. Aquí vemos en esta diapositiva nosotros justamente la célula troncal hematopoyética de la que hablamos la vez pasada, y esta célula troncal hematopoyética es la que va a dar lugar justamente a los progenitores multipotentes, ¿no? Que están aquí, y luego se va a producir justamente el progenitor mieloide común, que está aquí, ¿no es cierto? Y por último, el progenitor de la serie blanca leucocitaria, ¿no es cierto? Que está aquí. Bien, entonces este progenitor va a dar lugar a los granulocitos y monocitos, y también a los eritrocitos y a los megacariocitos o plaquetas. Eso es un esquema nada más, pero lo que tenemos que ver es cada uno de ellos por separado. Bien, entonces ya vimos que habían granulocitos, ¿no es cierto? Y agranulocitos, ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver justamente los leucocitos, y para eso tenemos que ver justamente cómo es que se van a ir alineando cada uno de ellos. En primer lugar, los leucocitos son 5 tipos que hay, ¿no es cierto? Y se van a agrupar de acuerdo a, como ya lo mencioné, a la presencia o no de gránulos, pero también va a haber justamente leucocitos que van a ser polimorfonucleares o mononucleares. Esto dependiendo si el núcleo es lobular segmentado o es un núcleo entero, grande, que ocupa casi toda la porción de la célula. Entonces, dentro de estos 5 tipos, ya mencionamos, lo voy a mencionar una vez más, ¿no es cierto? Linfocitos y monocitos, que son sin gránulos, y los que tienen gránulos, nuevamente lo digo, basófilos, eosinófilos, y los neutrófilos, que pueden ser o abastonados o segmentados. Más o menos la cifra de leucocitos en nuestra sangre van de 5.000 a 10.000. Por debajo de 5.000 estamos hablando de leucopenia, y por arriba de 10.000 de leucocitosis. Hay infecciones que cursan con leucopenia, como la fiebre tifoidea, pero hay infecciones, la gran mayoría de ellas, que cursan con leucocitosis, es decir, un hemograma con más de 10.000 leucocitos. Por lo general, las infecciones que cursan con leucopenia son las infecciones de origen intestinal, y por lo general son las salmonelas, las shigellas, y a veces también la fiebre malta. La fiebre malta es una enfermedad que le dicen la gran simuladora, porque a veces no da muchos síntomas. Sin embargo, puedes tener simplemente un malestar a esta hora, a las 3, 4 de la tarde, y con eso te la pasas años y no tienes ningún otro síntoma. Y cuando te haces un hemocultivo descubres que tienes justamente la Brucella melitensis en la sangre viviendo contigo, y es una fiebre malta. Pero también hay cuadros muy floridos que cursan con artritis en las rodillas, dolores testiculares en el varón, y generalmente dolores articulares, ¿no? Porque se produce una artritis infecciosa, una inflamación de las articulaciones. Bien. Lo que vamos a ver a continuación es las propiedades generales de los leucocitos. Aquí vamos a ver en primer lugar la diapedesis, que es el paso a través de los poros del endotelio de estas células que van a migrar y van a poder salir del endotelio vascular hacia otros tejidos. Esta es una propiedad de los leucocitos.
Una segunda propiedad de los leucocitos es el movimiento ameboide, que justamente permite su desplazamiento en los tejidos, en los espacios tisulares diferentes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, otra propiedad es la quimiotaxis, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser la quimiotaxis? Es el acercamiento a ciertas sustancias, esa es la quimiotaxis, ¿no? Y la opsonización es otra propiedad. La opsonización es cuando un patógeno, un microorganismo es marcado, ¿no es cierto?, con una sustancia. Es como decir, este es el culpable, atrápenlo. Inmediatamente vienen los fagocitos y se lo fagocitan y lo envuelven y se lo llevan, se lo comen, ¿no? Entonces, la marcación de ciertos microorganismos es considerada como la opsonización. Y la fagocitosis, que ya lo mencionamos, que vendría a ser justamente atrapar y digerir estos microorganismos y algunas sustancias. Bien, dicho esto, que son las generalidades prácticamente de los leucocitos, vamos a ver las fases de la maduración. Esta diapo es extensa, la pueden leer si quieren, pero lo más importante de esto es saber de que se producen 3 unidades formadoras de la familia mieloide, ¿no? Van a haber colonias formadoras de basófilos, de eosinófilos y de granulocitos y monocitos. Esto es lo más importante de esta diapositiva. Ahora sí, vamos a ver, me interesa las fases de maduración de la serie mielocítica. Y quiero que vean la imagen, es una imagen justamente de un mieloblasto, que es la primera fase de maduración. Lo que vamos a ver ahí es un citoplasma basófilo, ¿no?, medio azulado, disparejo. El núcleo ocupa una gran parte de la célula y van a ver bandas de cromatina en el núcleo. La cromatina se ve como unos grumitos en esta zona del núcleo, ¿ok? Y además van a ver, no sé si lo distinguen, 3 nucleolos celestes, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 nucleolos celestes. ¿Ok? Esto vendría a ser un mieloblasto. ¿Ok? Vamos ahora al promielocito. El promielocito es más grande que el anterior, que su precursor, digamos. Y va a tener gránulos citoplasmáticos azurófilos, ¿no?, que tienen una coloración azulada ya, más oscura. El núcleo es más pequeño y tiene también cromatina nuclear gruesa. El siguiente es el mielocito inmaduro. Aquí vamos a ver el citoplasma con gránulos más azules, azurófilos completos, y empieza a perder el color azul en algunas partes del citoplasma y empieza a tornarse medio rosado eosinófilo. Estos gránulos se van perdiendo y empieza a adquirir cierto tinte eosinófilo rosado. ¿Ok? Como veremos en el siguiente. En el siguiente ya estamos viendo justamente al mielocito maduro, ¿no es cierto?, que tiene un citoplasma ya acidófilo, ¿no es cierto? El núcleo es más pequeño, siempre con las masas de cromatina. Vamos, el siguiente es el metamielocito. El metamielocito, que es mucho más pequeño que el mielocito maduro, inclusive, se va reduciendo. El núcleo es arriñonado, ¿no?, también se le llama indentado. Y tiene citoplasma, en este caso sí, rosado, con gránulos más acidófilos, ¿no? Posteriormente vamos a ver el metamielocito. Perdón, ya me equivoqué, el anterior es. El metamielocito, ¿no es cierto?, justamente es el que me refería, que era riñonado con citoplasma rosado. Vamos ahora al neutrófilo abastonado, que es el que se llama neutrófilo juvenil,
Cuando tenemos en sangre periférica y en el hemograma bastonados, alguna vez ya lo mencioné a mis alumnos, significa que estamos mandando a la guerra a los niños a pelear, como hizo Hitler los últimos 10 días cuando los rusos entraban con sus tanques a Berlín. Mandó a pelear a niños de 12 años y los rusos encontraron a niños de 12 años con fusiles defendiendo el búnker donde estaba el Führer, ¿no? Donde estaba Hitler. Bueno, pues nuestro cuerpo, cuando va perdiendo la guerra y hay una infección que nos gana, manda la circulación a trabajar a los juveniles, a los neutrófilos abastonados. Entonces, cuando hay neutrófilos abastonados, decimos que hay una desviación izquierda. ¿Qué está pasando con ese paciente? Estamos perdiendo la guerra. Es una infección severa y está ganando la bacteria o el microorganismo que lo invade. Entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia para poder ganar la guerra, si no, se nos muere el paciente. Bien, esta es una etapa transicional entre el neutrófilo abastonado y el segmentado, ¿no es cierto? Es simplemente una etapa transicional, porque el núcleo que estaba, digamos, en U, ¿no es cierto?, empieza a lobularse. Y finalmente tenemos el neutrófilo segmentado, que ya es maduro, ya no es juvenil, y vemos en este neutrófilo maduro el citoplasma rosado, ¿no es cierto?, con gránulos neutrófilos, y el núcleo presenta 3 lóbulos con aglomeraciones de cromatina típicos. Muy bien, ahora vamos a ver los granulocitos, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de describir un poco lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos son glóbulos blancos que van a tener, digamos, una coloración, se tiñen con colorantes neutros por lo general, ¿no? Y van a tener lóbulos, 3, 4 o 5 lóbulos, unidos por unos filamentos de cromatina, como vimos el último que ya estaba maduro. Por otro lado, el citoplasma va a tener unos gránulos que contienen sustancias que son indispensables para la fagocitosis y proteólisis, o sea, la destrucción de ciertas bacterias a través de ciertas proteínas. Y la leucocitosis con incremento de neutrófilos se da en infecciones agudas, ¿no? Por lo general, las infecciones causadas por bacterias gram positivas, que pueden ser de vía respiratoria, vía urinaria, ¿no? Inclusive la vía nerviosa, infecciones del sistema nervioso. Las funciones de estos neutrófilos son básicamente el quimiotactismo, ¿no? La fagocitosis, la acción bactericida y la digestión de la bacteria. Es decir, se acercan, ¿no es cierto?, toman a la bacteria o al microorganismo, luego lo matan porque es bactericida y finalmente lo digieren justamente en este efecto de proteólisis, ¿no? Entonces, esa es una primera función del neutrófilo. La otra es producir inflamación. Cuando hay procesos inflamatorios agudos, llegan los neutrófilos y van a producir sustancias también como la bradiquinina, el calicreinógeno, ¿no?, la histamina, las citoquinas y también las proteínas del famoso complemento. Bien, aquí tenemos nosotros al eosinófilo, que es un leucocito bilobulado, ¿no? Más grande que el neutrófilo, va a tener gránulos gruesos con tinción ácida rosada. Esto representa el 1 a 3% de los glóbulos blancos, ¿no? Y aumentan en infestaciones parasitarias y en alergias. Entonces, cuando una persona tiene eosinofilia, hay que sospechar en primer lugar si es un niño que tiene parásitos. Pero también no podemos descartar que sea un niño con una atopía o alergia, o un adulto con una alergia, ¿no? Hay adultos, como veremos más adelante, que tienen lo que se llaman las urticarias crónicas idiopáticas, que son alergias que nunca se van y que están ahí fastidiando en el organismo.
Entonces ellos van a tener siempre eosinofilia. Lo mínimo que tienen de eosinófilos es un 7-8%. A veces hay niños que tienen 16% de eosinófilos, cuando tienen muchos parásitos. La siguiente célula es el basófilo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver que es una célula con un núcleo segmentado. Los gránulos en este caso se van a teñir medios azulados. Representan incluso menor cantidad que los eosinófilos, un 1%, y estos van a aumentar en enfermedades mieloproliferativas. Hay que tener en cuenta esto porque en los casos de las leucemias, sean agudas o crónicas, va a haber un incremento de estas células, así como también de los blastos, ¿no? o células inmaduras. Y también van a disminuir los basófilos, o sea, desaparecen de la cuenta del hemograma cuando hay reacciones alérgicas muy graves, como el shock anafiláctico. Esto ya lo mencionamos. Ahora sí. Vamos a ver las fases de maduración de la serie monocítica. Aquí tenemos básicamente al monoblasto, que va a convertirse en promonocito, el monocito, y finalmente, digamos, la maduración de este se va a dar hacia una célula madura en un lapso muy corto, ¿no? Aproximadamente en 3 a 4 días. Bien, en primer lugar, como ven ustedes en esta diapositiva, el monoblasto es el primero de ellos, ¿no es cierto? Es un citoplasma medio celeste, grisáceo, no presenta muchos gránulos. El promonocito sí ya tiene el citoplasma más azul, es el de en medio. Y finalmente el monocito, que es un núcleo grande, la cromatina rugosa azul con gránulos azules también. Y más o menos mide de 13 a 25 micras o micromicras, y tiene gránulos rojizos y azurófilos en la parte del núcleo. Bien. Este es el monocito simplemente ya maduro, ¿no es cierto? Que repetimos nuevamente lo que dijimos hace un momento, que es un núcleo grande con gránulos rojizos y azurófilos. Bien, luego viene la fase de división y maduración de la serie linfocítica. Aquí vamos a tener en primer lugar al linfoblasto, que va a ser una célula de 12 a 14 micras más o menos. Va a tener un citoplasma azul oscuro, no presenta gránulos, es agranular, y por otro lado el núcleo va a presentar nucleolos. Después viene el prolinfocito, ¿no es cierto?, que va justamente a tener los nucleolos menos visibles, ¿no? Y luego el linfocito, que ya es más o menos de 9 micras, es un poco de menor tamaño, y este sí va a tener un núcleo grande, denso, con la cromatina aglomerada. Dentro de los linfocitos va a haber dos, el linfocito B y el linfocito T. El B, como sabemos, se produce y desarrolla en la médula, mientras que el linfocito T se produce en la médula, pero va justamente a madurar al timo, por eso se llama linfocito T, viene de timo. Se produce en médula, pero madura en timo. Bien. Vamos a ver ahora lo más importante, que son las líneas de defensa del organismo. Aquí vamos a ir más lento porque sí me interesa que comprendan esto muy bien, ¿no? Lo otro es más que nada memorístico, las fases de maduración de los glóbulos rojos, perdón, de los glóbulos blancos y sus funciones. Pero ahora vamos a ver algo que es importante,
que es lo que compete a la línea de defensa del organismo. Básicamente vamos a tener una primera línea que está dada por las barreras naturales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la piel y con ciertas sustancias que tenemos en nuestro organismo, como por ejemplo la saliva, el sudor. Sabemos que en el sudor, por ejemplo, y en las lágrimas existe inmunoglobulina A. Entonces la primera línea o barrera primaria de defensa es una barrera mecánica, porque existe un órgano muy grande que tiene varios metros, que es la piel, pero también tiene sustancias químicas que favorecen esta barrera y sustancias biológicas como las células, que justamente impiden el ingreso de elementos extraños. Entonces la primera línea o barrera primaria natural es mecánica, química y biológica. La segunda línea es la inmunidad innata inespecífica, o barrera secundaria también llamada. Aquí es donde se va a dar la respuesta inmediata de defensa frente a una agresión por un microorganismo. Pero esta respuesta inmediata de defensa es una respuesta que no deja memoria. O sea, si yo tengo activada mi segunda línea, no va a quedar en el recuerdo de mi organismo que fui atacado por ese microorganismo. ¿Ok? Aquí básicamente los leucocitos innatos son los que actúan en esta segunda línea. Esto sí quiero que lo entiendan bien y lo vayan internalizando para que puedan comprender lo que viene más adelante. Entonces aquí esta segunda línea va a incluir los fagocitos, que pueden ser, ojo, no toda célula que fagocita es la misma. Diferentes células pueden tener la posibilidad de ser fagocitos o de fagocitar. Una primera célula son los macrófagos, pero también los neutrófilos y las células dendríticas, que están en algunos tejidos que tienen unas prolongaciones o filamentos y que van a permitir justamente defender al organismo de las invasiones. También pueden tener o participar en esta respuesta máxima inmediata los mastocitos, ¿no?, que son importantísimos justamente en los tejidos respiratorios, ¿no? En el epitelio nasal tenemos muchos mastocitos, que son los que van a tener una línea, digamos, de respuesta inmediata frente a un alergeno, por ejemplo, a una partícula de polvo o a un ácaro, ¿no? Puede ser el Dermatofagoides ceronissimum, del polvo de casa, el polvo doméstico. Entonces, los mastocitos, pero también los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos T, pero una variedad especial, que son los natural killer. Ellos tienen acción en esta segunda línea de defensa, que es la inmunidad innata inespecífica o barrera secundaria. Finalmente hay una tercera línea de inmunidad adaptativa o de barrera terciaria. Y aquí sí se va a dar una respuesta máxima, pero no va a ser inmediata, va a ser tardía, va a demorar más tiempo. Y va a ser una respuesta mejorada, más efectiva. Y esta sí tiene memoria inmunológica. Quiere decir que si una segunda vez vuelve a entrar el mismo invasor, va a ser destruido de manera inmediata. O sea, funciona como un sistema de inteligencia, si queremos hablar en términos militares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo concerniente a las tres líneas de defensa, ¿no? Una primera línea o barrera primaria natural, que es básicamente las células, lo mecánico, ¿no? Las sustancias químicas, que puede ser sudor, lágrimas, o biológica por algunos tejidos o células que están rodeando nuestro cuerpo, la epidermis. La segunda línea es la de respuesta inmediata. No es muy efectiva porque no deja memoria inmunológica. Y ahí es donde están los fagocitos, los macrófagos, los eosinófilos, ¿no? Incluso los linfocitos T natural killer. Y la tercera línea, que es la de respuesta tardía, que es la más efectiva,
donde se mejora la respuesta y hay una memoria inmunológica. Y aquí básicamente están los linfocitos T y B. Es la inmunidad celular, como veremos más adelante. Bien, vemos la inmunidad y vemos que hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad celular y una inmunidad humoral. La inmunidad celular es la que va a estar mediada justamente por células, básicamente los linfocitos T y los linfocitos B, con todas sus estirpes, ¿no? Existe una clasificación grande de linfocitos T, no la he traído el día de hoy, pero ustedes lo pueden leer en cualquier momento, que están, digamos, diferenciados por marcadores y pueden recibir diferentes nombres. A veces se les denomina por el clúster, ¿no? O sea, la línea o división que ocupan en una tipificación, por eso se habla de CD4 o CD8. O también puede ser la clasificación OKT8, OKT4, OKT5, ¿no? Son clasificaciones nuevas que se están dando a las líneas de linfocitos y que son, digamos, clasificadas para ver linfocitos presentes en ciertos tumores o neoplasias. Es lo más estudiado porque lo que más nos interesa a los médicos es vencer al cáncer como enfermedad. Entonces, se están viendo que hay estirpes de linfocitos que antes no se conocían y que tienen cierta actividad en ciertas células tumorales. Bien, esa es la inmunidad celular. Y la inmunidad humoral es la inmunidad que tiene que ver con las proteínas llamadas inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y que, como sabemos, tienen una acción defensiva, vendría a ser el armamento que utilizan los soldados. Los soldados serían la inmunidad celular y el armamento, las proteínas o proyectiles que van a actuar contra ciertos invasores o microorganismos. Aquí, ¿esto dónde se va a producir? Básicamente en las células plasmáticas o plasmocitos, que van a hacer una diferenciación del linfocito B. El linfocito B va a ser, como veremos en un video más adelante, va a ganar, digamos, la diferenciación hasta célula plasmática y va a empezar a producir inmunoglobulinas en respuesta a una invasión o ataque. ¿Qué pasó? Se perdió. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el video más adelante, pero en realidad es un video muy corto de 2 minutos, donde justamente se ve o se puede apreciar que cuando ingresa un invasor al organismo, lo que va a suceder inicialmente es el reconocimiento de este microorganismo y su posterior, digamos, marcación. Como decíamos, hay que identificarlo y como ficharlo. O sea, y a la hora que es fichado, es inmediatamente se acercan las células que van a presentarlo, células presentadoras. Lo van a presentar al sistema inmunológico celular. De esta manera, las células van a tener una acción directa sobre él. Puede ser que sea una fagocitosis, o simplemente lo que van a hacer es que van a atraer al linfocito B, que va a transformarse en plasmocito y va a producir inmunidad de tipo humoral, la producción de ciertas inmunoglobulinas que van a poder acercarse a este, o de alguna otra manera, como veremos más adelante, se puede activar también el sistema del complemento. Finalmente puede llevar a la destrucción de este microorganismo, o por lo menos a que detenga su ataque, su invasión a nuestro organismo. Bien,
A mí me interesa esta parte última, que es, digamos, lo que quiero que ustedes entiendan, porque muchas de las enfermedades que verán en fisiopatología tienen que ver con estas reacciones de hipersensibilidad. Yo tengo entendido que ustedes han hecho un curso ya de inmunología, creo que el siglo pasado. ¿Cuándo lo hicieron? El siglo pasado, ¿no? Bueno, y entonces tienen ahí ustedes una base, pero me interesa esto porque esto es lo que va a explicar la fisiopatología de muchas enfermedades. Ustedes saben que existen determinadas personas que tienen cargas genéticas para desarrollar lo que se llama la atopía, es decir, una respuesta exagerada frente a la exposición de un antígeno. Imagínense ustedes, todos nosotros tenemos una carga genética. Yo, por ejemplo, no soy atópico, no soy alérgico. Entonces yo puedo estar aquí y de repente esta alfombra no la han aspirado 5 años y no pasa nada. O sea, inhalo el polvo por mi nariz y como yo no soy atópico, de repente por ahí un estornudo, pero es una respuesta normal. Pero si entra a esta aula un atópico, una persona que genéticamente tiene la predisposición a hacer una respuesta exagerada, lo que va a hacer es que va a empezar a estornudar en salvas, y no una, sino 30 veces, sin parar. Y probablemente se le enrojejan los ojos y empiece a tener secreción nasal, ¿no? Lo que le llaman una rinitis secretora. Empieza a producirse como un agua que cae por la nariz. Esa es una manifestación por un antígeno que ha ingresado a la mucosa nasal y que ha sido reconocido. Pero hay ciertos contactos, no solo con antígenos, sino con microorganismos que desencadenan respuestas anómalas del sistema inmunológico y van a ser fuente de muchas enfermedades. Y aquí viene lo que se llaman reacciones de hipersensibilidad. Y esto es lo que quiero que descifremos lentamente para que podamos entender la fisiopatología justamente de estas enfermedades. Vamos a ir lentamente hablando de cada una de ellas. En primer lugar, la primera reacción de hipersensibilidad va a ser la número 1, que es la anafiláctica. Es muy importante porque puede ser la que ocasione la muerte del individuo, ¿ok? Esta va a ser mediada por la inmunoglobulina E. Y tenemos varios ejemplos. Yo voy a hablar de uno de ellos, que es el asma, pero también la rinitis alérgica puede ser otro ejemplo. El asma, ¿cómo es que se produce y cómo es que se da esta reacción mediada por inmunoglobulina E? Como les mencioné hace un momento, el paciente asmático genéticamente viene codificado para tener en su mastocito muchísimas más moléculas de inmunoglobulina E en la superficie. Digamos que yo en mi mastocito voy a poner una cifra de ejemplo, 5 mastocitos, mientras que el paciente atópico que viene genéticamente codificado para hacer una respuesta exagerada no tiene 5 inmunoglobulinas E, tiene 100 inmunoglobulinas E en cada superficie de su mastocito. Entonces ingresa la partícula de polvo. ¿Se acuerdan ustedes? La inmunoglobulina E parecía un Y, ¿no es cierto? Tenía una fracción FC y 2 AB. Justamente la partícula de polvo ingresa entre las dos fracciones AB, como cuando una nave espacial se une a otra y se pega exactamente en el lugar preciso. ¿Y eso qué hace? Desencadena esta unión de la partícula de polvo antigénica. Va a hacer de que ese mastocito abra sus compuertas de calcio y libere todos sus gránulos. Y los gránulos van a tener proteínas que son mediadores de respuesta alérgica. Uno de ellos, el más importante, de repente el que más van a oír ustedes, es la histamina. Por eso es que cuando hay cuadros de alergia se dan antihistamínicos. Pero ese es un gránulo, hay más de 30 gránulos. Calicreinógeno,
bradiquinina, serotonina y muchos otros. Entonces, en realidad, para controlar una reacción alérgica de hipersensibilidad anafiláctica por inmunoglobulina E, tendríamos que darle 25 antihistamínico, antibradiquinina, anticalicreíno. No existe la droga que bloquee todos los gránulos de respuesta. No existe. Por eso es que los tratamientos fracasan y no son buenos. ¿Entendieron? ¿Ok? Hasta ahí está claro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder con este paciente a la hora que degranula, que se liberan los gránulos, estas sustancias van a tener cierta acción en los tejidos del organismo de esa persona. Una de ellas va a ser que va a aumentar la producción de moco en las células de los bronquios. El moco se va a hacer espeso, más filante, más grueso. Y por otro lado va a haber sustancias que liberan estos gránulos del mastocito que van a hacer que se produzca una contracción del músculo liso a nivel del bronquiolo. Entonces el bronquio se constriñe, se cierra y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria porque tiene tapón de moco y bronquio cerrado y empieza a dar un síntoma que es el sibilante, empieza a silbarle, ¿no? Y no puede respirar. Entonces acude a una emergencia donde van a utilizar un broncodilatador probablemente un antiinflamatorio fuerte de acción rápida, un corticoide, incluso a veces hasta oxigenoterapia para ayudarlo a que no tenga la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio. Miren qué importante esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 anafiláctica. Es la misma que puede provocar, por ejemplo, la proteína de un marisco. Yo recuerdo una vez que estaba en un curso en el sur de Chile, en la isla de Ancud, en la Patagonia abajo, y una doctora estaba en un congreso con nosotros y fuimos a almorzar a un restaurante donde estaban todos los médicos y nos distribuyeron por mesas así un poco al azar. Y me acuerdo que esta doctora comió un arroz con mariscos que es típico del sur de Chile, que se llama curanto. Se llama curanto porque está hecho con culantro. Nosotros le llamamos culantro, ellos le dicen curanto. El curanto es un arroz como una paella que se mete bajo tierra en piedras calientes, como la pachamanca nuestra, y se calienta, pero es parecido a la paella española porque tiene arroz y tiene mariscos. No tiene cerdo como los españoles, pero tiene mariscos. Y le ponen todos los mariscos de esa zona. Pues en el sur de Chile hay mariscos distintos a los que hay en las costas del Perú. Y esta doctora nunca había comido esos mariscos. No sé si han visto ustedes, hay unos que se llaman persebres. ¿Han comido alguna vez o lo conocen? Como unos gusanitos, exacto. Sí. Bueno, pues la proteína de este percebre nunca había estado en su organismo, ingresó, como ingresó el polvo en el asmático que les mencioné hace un rato, y se desencadenó una degranulación mastocítica. Y empezaron las sustancias de los gránulos mediadores de respuesta alérgica inmediata a provocarle edema de glotis. Se le cerró la glotis, empezó a hinchársele los labios, los párpados, y entró en un cuadro de asfixia. Tuvieron que hacerle una traqueostomía y conducirle en un helicóptero desde la Patagonia hasta Osorno, que está más o menos a 2 horas, ¿no? Eso es un poco lejos, pero en el helicóptero lo hicieron más rápido y pudieron salvarle la vida, porque si no se moría. Entonces el shock anafiláctico a veces no responde a la adrenalina, hacen un paro cardíaco y mueren ahí, en el momento en que tú quieres hacer algo y no puedes. Entonces esta primera reacción de hipersensibilidad tipo 1 anafiláctica, siempre acordarse, mediada por inmunoglobulina E, es la que puede dar cuadros como el que mencionamos ahí de rinitis, asma, pero también puede ser alergia a proteínas de productos marinos que generan la muerte. Bien, la segunda reacción, como menciona ahí, es la
citotóxica que está mediada por anticuerpos IgG-IgM. ¿Ok? Esta reacción tiene una característica, va a activar el complemento. El complemento es un sistema como una cascada, como veremos el día viernes, la cascada de la coagulación. Es una cascada de eventos bioquímicos donde ciertas proteínas van a hacer de que se activen reacciones de lisis, de muerte bacteriana o muerte celular programada, la famosa apoptosis, ¿no? Bien, entonces esta segunda reacción de hipersensibilidad, que está mediada por anticuerpos IgG y IgM, ¿no es cierto?, que activa al complemento y también activa la fagocitosis, ¿no? Y va a producir finalmente la degranulación de los gránulos del fagocito para producir la citotoxicidad, ¿no? También va a haber en este caso lo que le llaman el ataque a la célula diana, ¿no? La célula diana es una célula enferma que está cubierta de anticuerpos. Cuando hay justamente presencia de esta reacción de hipersensibilidad tipo 2, los anticuerpos IgG y IgM enferman a esta célula cubriéndola, como para que sea identificada, y esta le llaman célula diana. Y esta célula diana, que es la célula enferma porque está cubierta de anticuerpos, es la que va a ser destruida. ¿Ok? Bien, así explicadito, de forma sencilla y lenta, es como van ustedes a entender justamente que es la forma en que se produce la eritroblastosis fetal. El día de ayer hicimos en la práctica el sistema ABO, ¿se acuerdan? El sistema ABO es justamente el sistema de grupo sanguíneo que nos rige de manera universal. Y habíamos visto que hay glóbulos rojos que tienen en su superficie ciertos antígenos. Y en el suero de los pacientes también existen anticuerpos innatos, naturales. Entonces vimos que el grupo O, por ejemplo, era un glóbulo rojo que carecía de antígenos de superficie, pero que el paciente tenía anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo A tenía antígenos de superficie A y tenía anticuerpos anti-B. El grupo B tenía antígenos B de superficie en el glóbulo rojo y tenía anticuerpos anti-A. El AB tenía antígenos en la superficie de tipo A y de tipo B, o sea, de los dos tipos, pero no tenía anticuerpos. Ese es el que se llama receptor universal. Su suero no tiene anticuerpos. Mientras que el O, que es el tipo mío, que es el más común, el más chusquito, tenemos anticuerpos anti-A y anti-B, pero nuestro glóbulo no tiene antígenos de superficie. Por eso es que yo le puedo dar mi sangre a cualquiera. Y así ustedes tengan anticuerpos, no va a haber respuesta, porque mi glóbulo no tiene antígenos de superficie. No genera ninguna reacción de hemólisis. Por eso es que somos dadores universales, podemos darle sangre a todos. Por supuesto, considerando el factor RH, que es otro antígeno. Bueno, ¿a qué iba con esto? Iba justamente a que esta reacción citotóxica de tipo 2, que está mediada por inmunoglobulina G y M, es la que se va a dar justamente en la eritroblastosis fetal, ¿no? Cuando justamente una madre es sensibilizada por el factor, ¿no es cierto?, RH, porque ella es RH negativo. Significa que ella no tiene anticuerpos anti-RH, porque en su sangre no hay el factor RH. Pero esta mujer se embaraza y, para mala suerte, su relación es con un hombre que es RH positivo. Entonces puede tener hijos RH positivo y hijos RH negativo. Vamos a suponer que, para mala suerte, el hijo que espera es RH positivo. Como ella es negativo, su cuerpo reconoce por primera vez que existe un antígeno y produce anticuerpos. Entonces, cuando vuelve a embarazarse
Si el segundo hijo es RH positivo, es decir, que tiene antígenos, como ya ella formó anticuerpos, lo rechaza y lo aborta inmediatamente. Lo bota. No puede llegar a término. Perdón. Muy bien. Entonces, este caso que acabamos de mencionar es el que la reacción citotóxica mediada por anticuerpos IgG y IgM es la que se llama justamente citotóxica, ¿no es cierto? Y que va a llegar justamente a que se produzca esta enfermedad. Otro ejemplo es la fiebre reumática. Acuérdense ustedes que hay infecciones de la vía respiratoria alta como las faringitis, las amigdalitis, que a veces son causadas por estreptococos. Específicamente el estreptococo B, ¿no es cierto?, del grupo B, va a tener una capacidad, esa bacteria, el estreptococo hemolítico de tipo B, que va a producir anticuerpos IgG, IgM, que van a atacar al estreptococo, pero lastimosamente se van a confundir y van a atacar a ciertas porciones proteicas de las válvulas cardíacas. Entonces, las personas que han tenido una infección que no ha sido bien tratada, que no ha sido curada, pueden 10 días después de esta infección empezar a presentar problemas en las válvulas cardíacas, porque los anticuerpos, esta es la reacción citotóxica de tipo